Estamos en su casa a través de Multivisión Federal en vivo y en dúplex por la 91.9, la más escuchada del dial salteño. Y recuerde que repetimos este programa los jueves a las 23 después de Cara a Cara. Estamos en todas las plataformas, en YouTube como @MedicalTVSalta, por si quiere repasar alguno de los programas de colección que tenemos. Hacemos consultorio virtual porque siempre estamos acompañados por un profesional médico que es especialista en el tema que tratamos. Estamos a través del 11 26 09 09 09 para que usted haga llegar cualquier inquietud. Señor director, este programa es auspiciado por... Prepárese porque hoy tenemos dos temazos. Está con nosotros el doctor Tomás Gilabert. ¿Cómo le va, doctor? Pero muy bien, Nora, gracias por invitarme. Especialista en nefrología. Exactamente. Porque hoy vamos a hablar de los riñones. Y tenemos mucho para hablar si queremos abarcar todo, ¿no, Y doctor? sí, totalmente. Hemos preparado un informe con la producción, lo compartimos. ¿Cómo no? Damos marco a esta entrevista y enseguida volvemos con el doctor. Los riñones son dos órganos glandulares ubicados entre los músculos de la espalda y el abdomen. Su función principal es la de filtrar los tóxicos generados por el metabolismo del cuerpo y eliminarlos a través de la orina. También mantienen el equilibrio del agua y la sal del cuerpo, actuando sobre la presión arterial. Tiene funciones hormonales ayudando a la producción de glóbulos rojos y preservando la salud de los huesos. Diferentes razones pueden provocar el mal funcionamiento renal, volviendo a uno o a los dos riñones incapaces de realizar con eficiencia las funciones nombradas anteriormente. Según la rapidez con que se produce el deterioro de la función renal, determina qué tipo de insuficiencia se produjo, aguda o crónica. Unas 850 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de enfermedad en los riñones. Advertir las señales es clave para un diagnóstico y tratamiento precoz, ya que el riñón es un órgano silencioso. No avisa, no anuncia, pero deja de cumplir su función y el deterioro puede ser irreversible. Diabetes tipo 2, hipertensión arterial y hasta el consumo excesivo y prolongado de algunos medicamentos pueden dar lugar a la insuficiencia renal. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo podemos prevenirla? Todo lo que necesitas saber sobre el cuidado de tus riñones, hoy te lo contamos con nuestro especialista en Medical Televisión. Doctor Gilabert, decimos que es un órgano silencioso, ¿no? Que los riñones son Exactamente. silenciosos. Sí. Por ahí la palabra silencioso no sería la correcta. Ajá. En realidad la utilizamos para hacer una comparación Para porque graficarlo, no claro. da síntomas. Bien. Generalmente si yo tengo dolor en los riñones, en la zona de los riñones, no tengo una enfermedad grave. Las enfermedades graves del riñón, o sea, la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica, generalmente no da síntomas hasta los estadios finales de la enfermedad. Bien, doctor, ahí se me ocurre pensar que cada vez que nos duele la zona baja de la espalda le echamos la culpa a los riñones. Sí, pero bueno, a lo mejor porque tengo alguna piedra, algún calculito, arenilla, o porque tengo una infección urinaria, o porque me duele la columna por mala postura o por dolores musculares, pero siempre tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. No quiero decir con esto que los cálculos renales no son importantes, tienen su importancia si son cálculos grandes que obstruyen la vía urinaria, digamos, en ese caso sí son un grave problema. Bien. Pero habitualmente no es lo que de alguna manera me limita la funcionalidad renal, ¿sí? Generalmente son otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que son los dos principales factores de riesgo de enfermedad renal. ¿Cómo se relaciona, cómo se conecta esa diabetes o la presión alta con la enfermedad renal? Y bueno, los riñones son dos órganos, uno a cada lado del cuerpo, que están ampliamente vascularizados. Filtran 180 litros
de sangre por día. Imagínense, tenemos un volumen de sangre circulante. 180 litros, 180. trabajan todo el tiempo. Todo el tiempo, filtran, depuran, dicen esto sirve, esto no, esto me sirve, esto no me sirve, esto sirve, esto no sirve, me sobra un poco de agua, me sobra un poco de sodio, lo elimino a través de la orina. De esa manera se forma la orina. Es un trabajo constante que se realiza durante las 24 horas del día. Los riñones son como, lo comparamos así como si fueran un ovillo de capilares sanguíneos. Son vasos sanguíneos que están todo el tiempo filtrando y depurando. Toda patología que afecte los vasos sanguíneos va a afectar los riñones. Y ahí esa correlación que hay entre lo cardiovascular y renal, ¿sí? Hoy hablamos mucho de ese síndrome cardiovascular renal, ¿sí? Porque todo lo que afecta al corazón afecta al riñón, y cuando se afecta el riñón, se afecta secundariamente el corazón, ¿sí? La hipertensión, por ahí el ejemplo típico, afecta principalmente los vasos sanguíneos. Claro. ¿Por qué? Aparece hipertensión cuando aumenta la rigidez de los vasos sanguíneos. Cuando esos conductos que llevan la sangre se vuelven rígidos, no tienen elasticidad para, digamos, amortiguar el impacto de la sangre que sale eyectada del corazón, hace que aumente la presión adentro de ese tubo. Cuando aumenta la presión en ese tubo, la sangre llega con mucha más presión al riñón, filtra mucho más, produce algo que nosotros conocemos como hiperfiltración, que me empuja las proteínas, por ejemplo, que no deberían filtrarse a través del riñón, me aparecen proteínas en orina, y ese es el comienzo de la enfermedad renal. Bien. Doctor, La diabetes sí, también eso. está implicada de alguna manera con lo vascular, porque sabemos que la diabetes tipo 2 se asocia a sobrepeso, se asocia a obesidad, se asocia a dislipemia. Entonces, la diabetes tiene un efecto directo sobre el riñón que tiene que ver con el exceso del azúcar en sangre. Cuando hay exceso de azúcar en sangre, hay un metabolismo de la glucosa a nivel renal, y desechos de este metabolismo del azúcar, de la glucosa, se deposita en la médula renal productos de la glicación, que secundariamente lo inflaman el riñón. Pero como además se asocia, la diabetes está muy relacionada con la hipertensión, muy relacionada con la diabetes, con la obesidad y con la dislipemia, o sea, con el colesterol alto y los triglicéridos altos en sangre. En este caso se van formando también placas de colesterol que me van obstruyendo los pequeños vasos, ¿sí? Me va provocando la hipertensión, mayor rigidez en los vasos, y se me va alterando la calidad de los vasos sanguíneos renales. Y esto se traduce secundariamente en enfermedad renal crónica. Hay Doctor, todo un conjunto todo de cosas que van de la mano. Van de la mano. Ahora, discúlpeme, pero me quedé pensando, y no termino de procesar, que nuestro riñón filtra tanta cantidad de sangre durante todo el tiempo, y cuando nosotros ingerimos cosas, ¿no? Desde bebidas, desde, bueno, cuando comemos, cuando sea lo que sea, nosotros pensamos en nuestro hígado, pensamos en si me va a caer bien, si me va a caer mal. Ajá, Pero nunca pensamos en cómo lo va a tomar nuestro riñón, o cómo, ¿no? Todo el tiempo estamos sobreexigiendo al riñón. Pensá que comemos alimentos, la mayoría que son ultraprocesados, Sí. que vienen con exceso de sodio, que vienen con conservantes, que no son naturales, que son de origen químico, que vienen con nitritos, con fosfato. Ni que hablar de las bebidas. Y las bebidas, bueno, que son todos conservantes, que son todos colorantes, que no son naturales. El riñón se tiene que encargar todo el tiempo de eliminar el exceso de sal, el exceso de estas sustancias tóxicas que llegan a la sangre, que a veces no saben ni cómo se llaman. Tenemos que eliminar el exceso de agua que ingerimos. Bueno, todo el tiempo, todo es una sobrecarga de trabajo para el riñón. Exactamente. Ahora, doctor, un tema que está preocupando mucho al ambiente científico, por supuesto a los profesionales médicos, es el exceso de automedicación que existe, ¿no? Entonces, me duele la cabeza, me tomo un analgésico. Tengo un poquito de tos, le meto el antibiótico. Total, la vez pasada cuando fui al médico me dio tal antibiótico. ¿Qué pasa con los riñones con estas medicaciones? Bueno, los analgésicos prácticamente, tenemos que decir, son tóxicos renales y se utilizan en forma continua y en forma habitual. Hablemos de aspirina, hablemos de ibuprofeno, hablemos de diclofenac, ketorolac, todos esos antiinflamatorios que usamos para cualquier dolor, nos duele la cabeza, tomo un ketorolac, tomo un diclofenac, tomo un ibuprofeno. Me duele la panza, estoy con el ciclo menstrual en las mujeres, un golpe, lo que sea. Cuando se usan en forma continua,
producen a nivel renal algo que se llama nefritis túbulo-intersticial. Es decir, inflaman los túbulos renales, inflaman el intersticio renal y eso lleva a la insuficiencia, a la enfermedad renal crónica. Primero a la pérdida de proteínas y a la larga a la pérdida de la función del riñón, que es lo que nosotros conocemos como insuficiencia renal, que es lo que nos mostraba el video que nos mostraste, que es muy interesante, ¿no? Bien. Dentro de todas las afecciones del riñón, ¿la enfermedad renal crónica es la más común o no? Tal vez no es la más común, pero sí es la más compleja. Y la verdad que los datos estadísticos a veces confunden, sí, pero sí sabemos que la enfermedad renal crónica, está muy buena tu pregunta. Hoy por hoy, la última encuesta que se hizo en la Argentina, en el año 2019, la encuesta nacional de nutrición y salud, demostró que el 12,7% de la población adulta padece algún grado de enfermedad renal. El 12,7%. Es decir, es tan frecuente como la diabetes. Ahora bien, la mayor parte de esta población desconoce que tiene una enfermedad renal. ¿Por qué? Porque no se hizo un chequeo renal, sí, claro, y no se pudo detectar a tiempo. Hasta que no duele, doctor, es como que no vas, ¿no? Y los pacientes nos aparecen en los estadios muy avanzados, 4 o 5, cuando ya están próximos a la diálisis o requieren diálisis o trasplante, ¿no? Que es la última etapa del proceso, ¿no? Ahora bien, la enfermedad renal crónica no solamente tiene importancia porque te puede llevar a la diálisis o al trasplante, tiene importancia porque los pacientes que padecen de enfermedad renal crónica son un grupo de mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Claro. De hecho, hay un gran número de pacientes con enfermedad renal crónica estadio 1 y muy poquitos, así como una pirámide, que padecen enfermedad renal en estadio 5, que son los que requieren diálisis. ¿Por qué? Porque la mayoría presentan eventos cardiovasculares y fallecen antes de llegar al tratamiento sustitutivo renal. O sea que la importancia no es solamente para prevenir la progresión de la enfermedad renal, sino también la importancia de detectar la enfermedad renal es para prevenir eventos cardiovasculares. Doctor, es difícil, pero como pacientes debemos tomar la responsabilidad de dejar de ver las enfermedades independientemente, ¿no? Decir, bueno, me cuido por tal cosa, pero dejo de pensar en que hay otros órganos que tienen relación directa. Yo siempre tomo el tema de ejemplo del colesterol. La verdad que los cardiólogos hicieron un muy buen trabajo en mostrarnos la importancia del colesterol, claro, y que teníamos que reducirlo para disminuir el riesgo cardiovascular. Tener enfermedad renal crónica es a veces hasta 5 a 10 veces mayor riesgo de tener un evento que tener colesterol elevado. Y de ahí la importancia de buscar la enfermedad renal crónica en cualquier persona con riesgo cardiovascular y de controlar todos los factores de riesgo cardiovasculares en la población que tiene enfermedad renal crónica. Es una cosa unida y vuelta que no se detiene, ¿sí? ¿A qué edad deberíamos consultar a un profesional, como es el nefrólogo en este caso, que hacernos algún control en los riñones? Bueno, la enfermedad renal puede afectar a todas las etapas de la vida, desde los niños, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Pero sí sabemos, y claramente esto lo muestran todos los estudios estadísticos, que a medida que envejecemos aumenta la prevalencia de enfermedad renal crónica. Entonces, los grupos de mayor riesgo van a ser, o de mayor prevalencia van a ser los grupos de personas más añosas, ¿sí? O sea, después de la tercera edad, mucho más frecuente. Después de los 40 años, mucho más frecuente que en las épocas de mayor juventud. ¿Y qué estudio nos va a hacer si vamos a verlo? Es tan sencillo detectar la enfermedad renal crónica. Hay que hacer un análisis de sangre donde determinamos la creatinina en sangre. Muchas veces escuchamos creatinina. Ese nombre... ¿No se pide de rutina? Se pide de rutina, está dentro de los análisis de rutina. Bien. Pero por ahí no nos sirve solamente saber el valor que nos informa el laboratorio, sino hay que aplicar una fórmula. Bien. Que está en el celular, está en todos lados, ya los médicos la conocen. Yo también trabajo en el Ministerio de Salud Pública y hemos capacitado a toda la provincia con respecto al cálculo del filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica. Repítame, cálculo... Del filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica. Filtrado glomerular es saber una estimación de cuánto funcionan los riñones. Yo le voy a pedir al médico cuando vaya la próxima vez. Quiero el cálculo del filtrado no sé cuánto que dijo el doctor. Es más, a tal punto a nivel ministerial hemos trabajado en eso, que existe una resolución ministerial que obliga a todos los laboratorios de la provincia a informarlo al lado del valor de la creatinina sérica. Todos los bioquímicos deberían informar MDRD, que es la ecuación
que se utiliza al lado de la creatinina para que con eso ya tengamos una estimación de la función renal. Importantísimo lo que está clave. diciendo, doctor, porque de esa manera las personas que están del otro lado le piden a su doctor o le piden a su laboratorio que les dé estos resultados, ¿no? Y por otro lado también trabajamos a nivel ministerial en lo que es la denuncia obligatoria de la enfermedad renal crónica. Es decir, cuando se detecta un paciente tiene que quedar denunciado, registrado, ¿sí? Hoy por ahí nos es más fácil porque ya lo colocamos con un código en el sistema electrónico, la historia clínica electrónica, y ya lo registramos. Pero bueno, antes era como más difícil tenerlo registrado, ¿no? Bien. Sí. Perdón, me preguntaste cómo hacer el diagnóstico. Sí. Por un lado, la creatinina en sangre y esa formulita que se hace un cálculo, que yo necesito saber si el paciente es hombre, o sea, varón o mujer, el género, si es de raza negra o no es de raza negra. Acá la mayor parte de la población no lo es, y la edad del paciente. Con esos datos y la creatinina, automáticamente me sale el cálculo del filtrado. Y por otro lado, hacer un análisis de orina. En la primera orina de la mañana, no solamente hacer una orina completa, donde vemos si hay presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos en la orina, sino además cuantificar la proteinuria o la albuminuria, es decir, la presencia de proteínas en esa orina. Eso me detecta la enfermedad renal mucho antes de que me disminuya la función renal, que es lo que yo puedo determinar con la creatinina sérica, ¿sí? Bien. Entonces, perfecto. con estas dos cosas, yo ya estoy haciendo un screening para saber qué paciente tiene enfermedad renal crónica en estadio inicial, qué paciente tiene enfermedad renal crónica en estadio más avanzado, y después puedo clasificarlo de acuerdo a su nivel de funcionalidad renal. Análisis de sangre, análisis de orina y podemos Y eso está leerlo. disponible en la parte todos privada, lados, en todos los lados. laboratorios, y Sí. en la parte pública, en todos los hospitales de la provincia y en todos los centros de salud. Bueno, ahora doctor, ¿hay algún indicio, síntoma, más allá de estos análisis, o que podamos ver en nuestra orina que nos alerte? Totalmente. Muy buena tu pregunta. No, es que son los elementos que tenemos más cerca, ¿no? Todos los días vemos la pis. Vamos al baño y la vemos. Hay que Entonces, observar, bien. ¿Qué puedo ver yo en la orina que cambie el color? ¿Sí? ¿Qué es normal? Si yo tomo más líquido, mi orina va a ser más clara. Si tomo menos líquido, va a estar más concentrada porque esa orina va a tener menos agua y más sustancias de desecho, ¿sí? Va a estar más oscura. Ahora bien, dentro de un rango del color normal, ¿sí? Que va a virar desde un color, digamos, amarillo clarito a un amarillo un poco más oscuro, ¿sí? Ámbar. Sí. Ahora bien, si la orina es oscura, tipo Coca-Cola, Mirinda manzana, perdón por decir nombres comerciales, pero el color, puede haber ahí presencia de glóbulos rojos y eso nos puede estar marcando patología renal. Por otro lado, cuando uno orina y ve la presencia de espuma, espuma persistente en la orina, o sea, no una espumita que aparece y inmediatamente se va, sino una espuma que permanece en forma persistente. Bien, no tiramos, no apretamos el botón. Iba a decir tirar la cadena, pero ya no se usa esa expresión, esa era la época de nuestros abuelos. No, dejamos para ver, para observar si esa espuma se va o no. Si la espuma se va, listo. Si la espuma persiste, ojo, sigamos observando y viendo porque la espuma me puede estar marcando que la orina tiene proteínas. Y si la orina tiene proteínas, yo debería consultar, no digo al nefrólogo, pero sí a un médico clínico que me haga este chequeo y que determine si me tiene que mandar o no al especialista, ¿no? Perfecto, y estamos previniendo dolores de cabeza a futuro que son tremendos, que como dijo recién el doctor, no solo van a afectar a nuestros riñones, sino al corazón, ¿no? y otras complicaciones que podamos tener. La polémica, tengo que hacer la pregunta de la polémica. ¿Cuánta agua hay que tomar, doctor? Bueno, todas las recomendaciones dicen entre 2 litros y 2 litros y medio por día. Todo va a depender también de la temperatura del lugar donde yo vivo. Si hace más calor, necesito aumentar porque voy a tener más pérdidas por la piel, a través de la piel, a través de la respiración. Si tengo un problema respiratorio, yo tengo muy aumentada mi frecuencia respiratoria, voy a necesitar mayor volumen de agua porque también tengo más pérdidas, ¿sí? Si tengo diarrea por algún proceso infeccioso o gastrointestinal, voy a tener pérdidas que yo tengo que reponer para evitar la deshidratación y ahí voy a tener que tomar mucho más. Si yo estoy completamente sano, no tengo ninguna patología, ninguna condición extrema de calor, por ejemplo, con 2 litros, 2 litros y medio estamos bien. Ahora, hay mucha obsesión en torno a tomar agua y hay quienes se pasan de rosca también. Sí, bueno, nos si puede tomamos complicar. 3, tomamos 4. Si yo salgo a correr, necesito reponer
y ahí voy a tener que tomar más. Sí. Por eso va a depender mucho de mi actividad física. Pero el obsesivo por el agua que no necesita, ¿también es malo o no? Si yo estoy haciendo una actividad normal, no es tan malo, depende. Ajá. Una cosa es tomar 10 litros de agua y otra cosa es tomar 3 o 4. Sí, no nos va a entrar, digamos. Tampoco va a entrar. sí, hay como una autorregulación en el cuerpo, ¿no? Bien, el alcohol. ¿También se complican los riñones filtrar el alcohol o no llega? El alcohol no tiene un daño directo sobre el riñón, sí sobre el hígado, porque su metabolismo es básicamente hepático. Entonces, a nivel renal, no tanto, pero sí sabemos que produce aumento de la presión arterial, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta los eventos cardiovasculares. Y sabemos que todo lo que daña el corazón termina secundariamente dañando al riñón. Doctor, yo seguiría charlando con usted, pero hay gente que quiere hacerle preguntas. Podemos compartir, señor director, el teléfono. Ahí está. Dice, buenas tardes, soy Daniela de Jujuy. Le mandamos saludos a todos Jujuy. Tengo una hija de 30 años con diabetes tipo 1. Tiene un solo riñón de nacimiento. ¿Qué controles tiene que tener y cada cuánto hacer esos controles? Gracias por las cosas lindas. Es un ejemplo bárbaro el que nos da la señora. Es una paciente que tiene un solo riñón, por lo tanto tiene disminuida la masa renal funcionante, tiene el 50% de las nefronas, ¿sí? Entonces, ese único riñón tiene que filtrar 180 litros de sangre, que normalmente lo hacen 2 riñones. O sea que ya es un riñón que está sobreexigido. Trabaja más. Por otro lado, tiene diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 sabemos que es un factor de riesgo de desencadenar enfermedad renal. Por lo tanto, todos los años, mínimamente una vez al año, la albuminuria, la proteinuria, albuminuria. O sea, la presencia de albúmina o de proteínas en orina, ¿sí? En los diabéticos pedimos albuminuria porque me detecta mucho más tempranamente la enfermedad que incluso la proteinuria. ¿Sí? Perfecto. Eso está determinado en todos los controles del paciente diabético. Una vez al año, la orina de 24 horas para medir albuminuria. Y además, o de 24 horas o en la primera de la mañana, que también lo podemos hacer a través de un índice. Y además, medir la creatinina sérica y aplicar la fórmula MDRD. Perfecto. Otra inquietud de Marta, que está acá en el teléfono, dice, ¿la anemia afecta al riñón? La anemia directamente no. A ver, hay un ida y vuelta en todo acá, ¿sí? La anemia se relaciona con el riñón porque la enfermedad renal crónica, a medida que avanza, genera anemia. ¿Por qué? Porque el riñón es capaz de formar una hormona que se llama eritropoyetina, que se sintetiza a nivel renal y es esta hormona la que le da la orden a la médula ósea de que fabrique glóbulos rojos. Cuando disminuye la función renal, disminuye la capacidad del riñón de fabricar esta hormona, por lo tanto tenemos menos estímulos sobre la médula ósea para formar glóbulos rojos y aparece anemia. Siempre que tenemos un paciente con anemia, busquemos la enfermedad renal porque puede estar presente, ¿sí? Ahora bien, cuando el paciente está anémico, también tenemos un déficit de oxigenación a nivel de los tejidos periféricos y sobre todo en órganos que tienen una tasa metabólica muy elevada como el riñón. El riñón, al estar funcionando las 24 horas del día, tiene un consumo de oxígeno más elevado que otros órganos. Por lo tanto, esta falta de oxígeno, esta hipoxia, también puede alterar en mayor o en menor medida la funcionalidad renal. Por eso también para nosotros es muy importante en los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada tratar la anemia para, por un lado, disminuir la sintomatología que produce la anemia por sí misma, pero por otro lado, nos sirve para preservar la funcionalidad renal. Vamos con otro mensaje, doctor. Tengo un cálculo en el riñón, donde la nefróloga que me vio me dijo que no obstruía la vía urinaria, dice Lili. Yo tengo hipertensión, hipertiroidismo, tomo metformina para evitar diabetes, todo lo que tengo, ¿cómo debería cuidar mis riñones? Nos dice. Y otro tema curioso, que cuando toma los 2 litros de agua siente que le duele la cintura y ella cree que es los riñones. Bueno, varias preguntas hay acá. Mucho. Si soy diabético, si soy hipertenso, ¿qué tengo que hacer? Controlar mi hipertensión, es decir, lograr los objetivos de presión arterial. Mi presión arterial debe estar por debajo de 140/90. Y para eso tengo que recurrir al tratamiento farmacológico que me dé el médico y al no farmacológico, es decir, consumir menos sal, tomar más líquido, ¿sí? Consumir alimentos que no sean ultraprocesados.
Y además tengo que tomar la medicación que me dé el médico y si no logro los objetivos de presión arterial, el médico tiene que aumentarme la dosis o agregarme otros fármacos hasta lograr el adecuado control de la presión arterial. ¿Sí? Que no es ir al médico, sino es lograr el valor que esté por debajo de 140 la máxima y por debajo de 90 la mínima en los pacientes hipertensos. ¿Sí? Si además yo tengo insuficiencia renal, el valor de mi presión arterial debería estar por debajo de 130/85. Eso dicen las guías. O sea, tengo que tener un poquito más baja la presión todavía para preservar la funcionalidad renal. Si soy diabético, tengo que lograr los objetivos del control adecuado de la diabetes. Es decir, tengo que tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Lograr eso con tratamiento no farmacológico, actividad física, una dieta adecuada, no consumir hidratos de carbono, todo lo que ya conocemos en los pacientes diabéticos, y el tratamiento farmacológico que el médico me indique, que puede ser por vía oral o puede ser la insulina si es necesario. Lo importante acá es que logremos el objetivo de la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, ¿sí? Porque eso va a evitar que con el paso de los años mi riñón se vaya inflamando en forma crónica y deteriorando la función renal en forma silente. Doctor, tiene usted muchísimos mensajes, son muchísimos, pero ya nos hemos quedado sin tiempo. Hay uno que me resulta curioso porque esta televidente tiene 13 años y que haya una adolescente o preadolescente interesada en un tema médico me parece que es importante. Dice que se le escapan chorritos de pis en cualquier momento. Bueno, eso ya más que un problema renal puede ser un problema urológico. Habría que consultar a un urólogo. Bien. ¿Sí? Porque tiene que ver con la funcionalidad de la vejiga. Puede también ser un problema neurológico, habría que ver. Bien, si no es normal, hay que consultar. Hay que consultar. Perfecto. Y muchas veces es simplemente una infección urinaria crónica que no ha sido tratada, descubierta y que no se la encontró. Así que sí o sí, está bueno que consulte a un médico clínico, que empiece con los estudios habituales de rutina. Y si de acuerdo a lo que se vaya encontrando, que vaya a los especialistas. La última que estoy viendo acá, que se repite esta pregunta, le vamos a mostrar la tablet. Mire, todas estas respuestas no las vamos a poder dar hoy, doctor, pero acá alguien pregunta, ¿es hereditaria la enfermedad renal? Bueno, no está comprobado que sea hereditaria. Hay algunas enfermedades como la poliquistosis renal, tema aparte, pero que también produce insuficiencia renal. Eso sí es hereditaria y es autosómica dominante, ¿sí? Es decir, se va transmitiendo de generación en generación y aparecen quistes en los riñones que van reemplazando la arquitectura normal. Esa es hereditaria. El resto, cuando hablamos de esta insuficiencia renal que tiene que ver con la hipertensión, con la diabetes, no está tan aclarado el componente genético, pero se sabe que algo hay, ¿sí? Y sí se ha visto en muchos estudios que las personas que son familiares de un paciente trasplantado o un paciente en diálisis tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal que la población general. Así que algún componente hereditario debe haber, aunque no sea una ecuación, una regla de que porque tengo un familiar con enfermedad renal la voy a tener yo. Doctor, como conclusión de esta entrevista me quedo con que cada vez que vayamos a tomar un analgésico o un antibiótico sin que nos haya recetado un profesional médico, la pensemos 2 veces. Hay muchos antibióticos que son nefrotóxicos también y que deberíamos consultar antes de consumir, ¿no? Aparte está la resistencia antibiótica. No, hay un montón de cosas. Sí. Va a tener que venir otro día. Pobre doctor, trabaja tanto y nosotros molestándolo todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Nora. Muy amable. Gracias. Muy interesante tu pregunta. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Temazo se viene. Alimentos funcionales. Ya con la alimentación nos surge algo nuevo siempre. Bueno, en el segundo bloque.